ciclo 2022-1, curso Programación y Computación. Viernes 15 de julio del 2022. Bueno, señores, buenos días con todos ustedes. Iniciamos la sesión de hoy. Ahora, no sé si tienen alguna consulta, alguna observación, alguna pregunta por ahí. A ver, señores, ¿cómo van? Profe, en mi caso, pues, bueno, no sabía cómo hacer mucho la matriz bueno, la matriz sí la pude hacer más o menos, pero la diagonal lo de debajo de la diagonal, bueno, los incisos, no pude llegar a hacerlo. Ya. ¿Alguien pudo hacer los ejercicios de la matriz? A ver, señores. Adelante, digan sí. Ya. Los demás. Ya. Algunos sí, otros no. A ver, veamos este asunto de la matriz. Para empezar, señores, yo no les he pedido manejar matrices. Eso es un tema que se va a ver más adelante. ¿Ya? Lo que yo les he pedido, es manejar los índices de una matriz, los números nada más. Entonces, yo tengo acá una matriz, ¿ya? De 3x3, digamos. ¿Ya? Y yo tengo acá la fila, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3. Y las columnas, columna 1, columna 2, columna 3. ¿Está bien? Fila, columna. Ahora, en el problema se les pide manejar los índices nada más. Miren, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? For, ¿no? Entero J, perdón, vamos a usar abreviaturas de fila y columna, ¿ya? For, entero fila igual a 1, fila menor que 3, menor o igual que 3. Caramba. Fila, ¿no? Menor o igual que 3, fila más. ¿Ya? Con este for, yo voy a recorrer todas las filas, desde la fila 1 hasta la fila 3. Si dentro de este for yo pongo otro for, entero C de columna, desde 1, C menor o igual que 3, C más. Con esto voy a recorrer las columnas. Como el segundo for está dentro del primer for, por cada vuelta del primer for, voy a dar todas las vueltas del segundo for. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo acá Cout, fila, comilla, coma, perdón, columna, punto y coma? ¿Ya? Y acá, para que haga un salto de línea, en line. ¿Ya? ¿Esto qué cosa va a imprimir? ¿Ya? Va a imprimir F1, y para F1 va a imprimir todos los valores de C. 1,1. Salto de línea, 1,2.
luego 1,3. O sea, elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3. Fila 1, fila columna. Luego, cuando termine el segundo for, volvemos al primer for, en donde f ahora va a valer 2, ¿no? Y va a ser 2 y para la fila 2, todas las columnas con el segundo for. Tenemos ahora columna 1, columna 2, y así, ¿no? Esto va a continuar así, así. Y va a terminar cuando f es 3, ¿no? Y c es 3. O sea, va a recorrer todos los índices de fila y columna, todas las filas y columnas. A ver, señores, ¿eso está claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Ahora bien, en el en el programa que se les ha pedido, hemos pedido no que impriman todas las filas y columnas, sino que, dependiendo de los casos. Primer caso, diagonal principal. La diagonal principal, ¿no? Son todos estos de acá. Esta es la diagonal principal, ¿no? ¿Qué relación tienen los elementos que están en la diagonal principal? El lugar donde están posicionados la fila y la columna tienen el mismo número. Ya, acá la fila es igual que la columna, ¿no? El valor de fila es igual que el valor de columna, ¿no? El primer elemento, 2, está en la posición 1, 1. El siguiente en la posición 2, 2. El siguiente en la posición 3, 3 y así. Entonces, los elementos de la diagonal principal tienen fila igual a columna. Entonces, con este for, dentro del otro for, yo imprimo todos los valores de fila y columna. Pero si yo pongo un if, ¿no? Antes del cout, yo puedo filtrar. Aquí pongo, después del segundo for, yo pongo un if. If fila igual a columna, entonces solamente voy a imprimir los elementos que están en la diagonal principal. Entonces, con un if y esta condición de fila igual a columna, yo filtro a todos los elementos que están en la diagonal principal, nada más. ¿Se entiende eso, señores, no? Yo puedo imprimir solamente los índices de la diagonal principal haciendo un condicional, un if, que pregunte si f es igual a c, fila igual a columna. Ya está. Sencillo. Ahora, la opción B era elementos que están debajo de la diagonal principal, ¿no? ¿Quiénes son los elementos que están debajo de la diagonal principal? ¿No? Los elementos que están debajo de la diagonal principal son estos de acá, el 7, el 5 y el 3. Cuando la fila es mayor que la columna. Pero, no, pero. Allí la condición es que la fila sea mayor que la columna, ¿no? Por ejemplo, el elemento 5. El elemento 5 es fila 3, columna 1. Fila 3, columna 1. O sea, la fila es mayor que la columna. Todos esos elementos, ¿no? Tienen la condición de que la fila es mayor que la columna. Ahora bien, en el caso C, los elementos que están encima de la diagonal principal, ¿no? Los elementos que están encima de la diagonal principal, ¿eso qué relación tienen? ¿Qué relación tienen esos elementos que están encima de la diagonal principal? La fila es menor que la columna.
allí la fila es menor que la columna. ¿Está bien? La fila es menor que la columna. ¿Listo? Fila menor que columna. Esos son los elementos que están encima de la diagonal principal. Ya. Y luego, la otra opción era, ¿no? La diagonal secundaria. La diagonal secundaria es esta que va así, ¿no? Esta es la diagonal secundaria. ¿Está bien? O sea, los elementos 5, 8 y 6. Esos elementos de la diagonal secundaria, ¿qué relación tienen? Aquí me dice. Eh, bueno, por lo que veo, o sea, van creciendo la parte de la que es fila, crece bueno, decrece porque es 3 2 1. Y en la parte de lo que es columna, digo fila, crece porque es 1 2 3. Bueno, ¿Pero por qué ahí. relación tienen? Bueno, eso sí no sé. Profesor, Diga. que la suma de la fila con el de la columna es igual al orden de la matriz más uno. O sea, pone si es 1, 3, el primer elemento, es 1 más 3 es 4, y 4 es el orden de la matriz que es 3 más 1. Ya, está bien. Mire, a ver, usted póngase un ok ahí en el chat para considerarlo. ¿Ya? Entonces, el valor 5, ese está en qué coordenada? Fila 3, columna 1. El valor 8 está en la fila 2, columna 2. ¿Ya? Y el valor 6 está en la fila 1, columna 3. ¿Está bien? Entonces, ¿qué observamos? La fila y la columna. Que la suma es constante. En este caso 4. ¿No? ¿Qué cosa es 4? 4 es la dimensión, 3 más 1. ¿No? Entonces, ahora, en el problema nosotros pedíamos que se ingrese en un número num. Esa era la dimensión. Entonces, acá vamos a tener que la fila más la columna va a ser igual a num, ¿no? Más 1. Porque pedíamos que tuviese un número. Ya, señores, entonces ahí está la opción, ¿no? A ver qué dicen. Bueno, sí, profe. Pensé que iba a ser más complejo, pero solamente era algo simple. A ver, acá, ya, ya, los que anotaron, ya todos lo voy a considerar ya. Esos son los que intervinieron, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces, ya. Profe, yo también intervine, pero no le puse en el chat. Pero aquí, alguien que me explicó al final, yo le dije, pongo acá en el chat y no lo he puesto. O es uno de los que está aquí. Yo le expliqué, yo le dije que era f más c igual al número de la matriz más 1 y me dijo póngalo en el chat y lo puse. Ah, entonces ya está perfecto, ¿no? Ya está, eso dos nomás, pues. Ya, listo. Ahora bien, entonces, esas son las relaciones que se tienen para cada caso. Bueno, con este for y este otro for, recorremos todos los índices, desde 1, 1 hasta 3, 3. Ahí lo que habría que poner es, después del segundo for, hacer un filtro con un if, ¿no? If, y ahí preguntamos por la condición, ¿no? La opción A, if, fila igual a columna, ¿no?
La opción B, y fila mayor que columna. Y así, ¿no? De esa manera imprimirá solamente lo que corresponde. ¿Está claro, señores? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta adicional acá? No. Ya. Ahora bien, algo importante, miren. Acá tenemos una matriz, ¿ya? 2 dimensiones, pero nosotros todavía no vemos matrices en el lenguaje. Y lo vamos a ver recién al final y solamente una introducción pequeña, porque eso se maneja ya con más detalle en otros cursos posteriores, ¿no? Y en general, eso está dentro de lo que llamamos los arreglos. Los arreglos son esas organizaciones. Yo tengo los arreglos unidimensionales de una sola dimensión, conocido como vectores, ¿no? Donde yo tengo, ¿no? 2, 4, 7, 1, 5, por ejemplo, ¿no? Un vector, ¿no? Una sola dimensión. Y tengo los arreglos bidimensionales, conocidos como matrices, que también son importantes. Matrices. ¿Está bien? Y en una matriz tengo 2 dimensiones, ¿no? Ahora, en una matriz, yo tengo, como hemos hecho en el problema, fila 1, columna, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3. Pero esto, señores, es en matemática. En matemática trabajamos así, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la columna 1, la columna 2, la columna 3. Pero en lenguaje de programación, ¿no? Tanto las filas como las columnas empiezan en 0. Fila 0, fila 1, fila 2. Columna 0, columna 1, columna 2. ¿Ya? En la programación, en cualquier lenguaje, ya sea el lenguaje C, Java, Python, lo que ustedes quieran, ¿ya? Las matrices cuando se implementan, o los arreglos cuando se implementan, todos, ya sea vectores, ya sea matrices, empiezan con índice 0. El primer elemento es el de la fila 0, columna 0. Eso ténganlo presente. Pero eso es ya cuando se trata de programación, en el lenguaje de programación. Tanto las filas como las columnas empiezan todos en 0. Eso tiene su razón de ser, ¿no? Por el lenguaje binario que se utiliza en las computadoras. Pero todos empiezan en 0. ¿Eso está claro, señores? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, en nuestro problema hemos considerado a partir de 1, pero eso es para adecuarnos un poquito a la matemática, para que no se confunda. Pero en la programación, recuerden, siempre todos los arreglos, vectores, matrices, siempre empiezan en 0. Empiezan en 0. ¿Ya? Esa es la... A ver, ¿qué dice acá? Más ejercicios. Ya, vamos a dejarle más ejercicios luego. Ya, entonces, como una especie de tarea. Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta aquí. Preguntas, señores. Mi duda era cómo poder programar una parte de la matriz que sea cuadrado sin que yo tenga que poner en la fila para que sea 3 y el otro también 3. O sea, que una vez... No, pero en el programa yo le dije, ingresar un número num, ¿no? Y ese número num es la dimensión, ¿no? Como estamos ingresando solamente un número, ese número es tanto
dimensión de las filas como de las columnas. Por eso es una matriz cuadrada. Yo no les he dicho ingresar dos números, número de filas y número de columnas. Ahí puede ser cualquier matriz. Pero si yo les digo ingresar un número num, de tal manera que con ese número num tenemos una matriz cuadrada de dimensión num por num, ya está, es una matriz cuadrada. Muy diferente sería que yo les diga una matriz en general. Ahí tienen que ingresar dos valores, ¿no? La cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿no? Pero si solamente ingresan un valor, es porque es una matriz cuadrada. ¿Qué dicen? Ok, profe. Ahora sí lo entiendo. Ya, a ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Al señores, manifiéstense, digan algo. No, profe. No, profe. Ya, está claro entonces, ya. Ahora, ¿la pregunta 2 la hicieron? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Eso sí, profe. ya. ¿Y cómo han hecho para saber si está en orden o no está en orden? Profe, yo, por ejemplo, lo que yo hice, ¿no? Mientras yo iba leyendo números, yo iba diciendo si el número anterior, o sea, es menor que el otro, o mejor dicho, si el número que he ingresado es Ya, mayor al anterior. Si era así, ya, entonces, no, o sea, simplemente no pasaba nada, ¿no? Pero si el número que yo ingresaba después era menor que el otro, yo tenía un índice, o sea, un índice de error, ¿no? Que yo aumentaba cada vez que eso pasaba. Y si el índice resultaba al final ser mayor que uno, porque al final como ingreso cero y termina, cero es menor que el número anterior que voy a ya, ingresar, que he ingresado. Entonces, si el índice es mayor que uno, entonces ahí me dice que no está en orden, porque he ingresado más de un número, aparte del cero, que es menor al anterior que puse. claro, claro, claro. Claro, ese es una, una- un indicador, ¿no? Ya, aunque no era necesario que lo incrementes, porque se puede usar un switch nada más, ¿no? Un switch. Una variable switch o bandera o indicador es simplemente una variable que cambia, ¿no? Que cambia. Entonces, miren, ustedes tienen, por ejemplo, una variable ordenado igual a 1, ¿no? Ordenado es igual a 1. Ahí se ve bien, ¿no? ¿Está bien el tamaño Sí, de la letra? profe. Sí, sí, sí. Ya, disculpe. Entonces, ordenado igual a 1. Ya. Entonces, mm, lo que acá hacemos es, vamos a ingresar un número, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo ingreso 5 números, ¿ya? Por entero j igual 0, ¿no? J menor que 5, j más, ¿ya? Acá entonces, yo ingreso un número, sin un número, ¿ya? Tengo mi variable ordenado igual a 1, por acá tengo mi variable número, ¿ya? Que voy a leer, y por acá tengo el número anterior, el anterior, que lo puedo inicializar por 0, ¿ya? Y tengo mi variable ordenado que es 1. Entonces, yo ingreso un número, ¿ya? Y pregunto si es que este número es menor que el anterior, o sea que no está en orden. Si el número es menor que el anterior, yo cambio mi variable ordenado a 0. ¿Listo?
Hasta ahí nomás llega el if. Voy a poner llaves para que se vea mejor. Y después del if, yo pongo anterior igual a número. O sea, voy guardando, ¿no?, el número como el anterior. Ya está. Entonces, aquí pregunto, if ordenado es igual a 1, imprime ordenado. Si no, pues no está ordenado, ¿no? Else imprime no ordenado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Mire, yo ingreso 5 números, ¿no? 3, 5, 8, 10, 14, ¿ya? Voy a tener mi variable ordenado inicialmente en 1. O sea, yo asumo que inicialmente está ordenado. Ya. Luego ingreso los números. Aparte, la variable anterior es 0. Ya. Ingreso el primer número, 3. Ya. 3 es menor que anterior, no. Por lo tanto, no va a entrar al if. Ya listo. Luego hacemos anterior igual a número. O sea, anterior igual a 3. Ya. Leo el siguiente número, 5. 5 menor que el anterior, no. Por lo tanto, no entra al if. No entra al if. Ya. Pasamos luego del if, anterior igual a número. Anterior igual a 5. Ya. Leemos otro número, 8. ¿No? 8 menor que el anterior, no. Entonces, no entra al if. Pasamos a la siguiente instrucción, anterior igual a número, 8. Luego, siguiente, ingresamos 10. 10 menor que el anterior, ¿no? 10 menor que el anterior, no. 10 menor que 8, no. Entonces no entra al if. Y hacemos anterior igual a 10. Ya. Siguiente número, 14. 14 menor que 10, no. Entonces no entra al if. Siguiente instrucción, anterior igual a 14. ¿Ya? Pero ahí ya termina. Entonces, como los números han estado en secuencia, no ha entrado nunca al if. Y por lo tanto, no ha cambiado el ordenado a 0. Es decir, ha mantenido su valor 1 con el que empezó. Y por lo tanto, después del for, ojo, después del for, ¿ya?, preguntamos, si ordenado es igual a 1, si mantuvo su valor 1, imprime ordenado. ¿Está bien? Eso es. Ahora, en el supuesto, ¿no?, de que yo ingreso valores, ¿no? Ingreso valores. Nada, profe, faltó cuando se ingresa 0, se termina todo. No, pero eso es aparte. O sea, yo estoy haciendo un caso ya particular. Para no poner esto de ser, tú quieres saber el problema completo. No, yo solamente estoy haciendo la idea de cómo verificar si está ordenado o no. O sea, no estoy haciendo el problema completo. Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso una secuencia que no está ordenada? ¿No? Ahí tengo ordenado 1, anterior 0. Ingreso un número, 3, ¿no? 3 es menor que anterior, no. Por lo tanto, no entra al if. Luego hacemos anterior igual a 3, ¿ya? Pasamos al siguiente número, 5. 5 menor que anterior, 5 menor que 3, no. Entonces no entra al if, ¿ya? Anterior igual al número, 5, ¿ya? Pasamos al siguiente, y aquí 4 menor que anterior, aquí sí es verdadero, 4 es menor que anterior, por lo tanto va a entrar al if, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que no está en orden, pues. Entra al if y cambia el ordenado a 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando no haya un orden creciente, ¿no?,
va a entrar este if y va a cambiar el ordenado a 0. Entonces, terminado todo el recorrido, nosotros empezamos con ordenado 1, que al terminar todo el recorrido mantiene ordenado 1, es porque está ordenado. Pero si en algún punto no hay un orden, entonces va a cambiar el ordenado a 0. ¿Ya? Por eso, al final del for, después del for, preguntamos si ordenado es 1, imprime ordenado. Si no, imprime desordenado, no ordenado. ¿Está claro? Esa es la idea para verificar si está o no ordenado. ¿Se entiende eso, señores? Sí, profe. Ya. Esa es la idea para verificar si está ordenado nada más. Ahora, lo otro, de que lea números hasta que se ingrese el valor 0, eso es otra idea complementaria, que habría que mezclarlo acá. Habría que mezclarlo acá. A ver, esa otra idea era ¿no? Leer hasta que se ingrese 0. Eso es sencillo, ¿no? Entonces yo acá tengo igualmente, ¿no? Entero num. Claro que voy a leer. Y acá tengo otra variable switch. Por ejemplo, fin, ¿no? Fin. Puedo empezar en 0. Fin igual 0. Acá tengo un while. While, ¿no? Fin sea igual a 0. Mientras sea 0, yo voy a seguir leyendo. Acá ingreso un número, un número. ¿Ya? Ingreso un número. Si el número es igual a 0, si el número es igual a 0, ¿qué hacemos? Cambiamos el fin. Fin igual a 1. O sea, tiene que terminar. En caso contrario, hacemos el proceso que queremos hacer. ¿Se dan cuenta? Es esa idea nada más, ¿no? O sea, acá tenemos una variable switch, que es fin, que nos sirve para controlar cuándo terminamos. Entonces, si ingresamos un número 0, pasamos fin a 1. Pero si no ingresamos un número 0, fin no va a tomar valor 1, ¿no? Va a mantener su valor 0. Y cuando volvamos al while, fin igual 0 va a continuar. Y así esto va a leer, y va a continuar leyendo siempre que ingresemos un número diferente de 0. Cuando ingresamos un número igual a 0, termina, ¿no? Ya, esto lo combinan con lo otro y ya tienen el problema. ¿Qué dicen? ¿Se entiende esto, señores? Sí, profe. Ya, entonces ahí están las dos ideas, ¿no? Cuestión de combinarlas nada más. Ahora bien, este uso que le damos a la variable, ¿no? Como una bandera, un indicador, yo le llamo switch, un switch, ¿no? O interruptor, que me determina una condición o bien otra, ¿no? Entonces es una forma de usarlo. Ahora, también se puede usar como usar un índice, ¿no? Yo lo inicializo en 0, como dice su compañero, y cada vez que pasa algo le sumo 1. Entonces, si no mantuvo su 0, ya pues se dio otra cosa, ¿no? Es básicamente algo similar, pero ahí ya no se trata entre 0 y 1, sino entre 0 y diferente de 0. Bueno, son formas de ir colocando la lógica, ¿no? Al final, señores, ustedes tienen que acostumbrarse a tener todos estos, llamémoslo así, truquitos, experiencias,
y luego van combinando, van mezclando y van mejorando por su programación. Ya van a ver que después al final, en poco tiempo, van a estar programando por así de corrido y usan de frente, usan las cosas, ¿no? ¿Ya, señores? ¿Alguna pregunta más, señores? ¿Preguntas, preguntas? ¿Algo por ahí? Ahora, en el problema 1, se supone que hay varias opciones, A, B, C, D, ¿no? Diagonal principal, diagonal secundaria, la que está encima, la que está debajo. ¿Ustedes cómo seleccionan la opción que quieren? ¿O no han hecho eso? Han hecho todas las opciones. Profe, yo lo hice le puse switch, o sea, en caso 1, caso 2, caso 3, así. Ya, pero solamente se elige una opción nada más. Sí, por eso, o sea, por ejemplo, si quieres la diagonal principal, Sí. pones el número 1 y solamente te imprime Ya, la diagonal principal. ya, está bien, ¿no? Entonces, ustedes hacen primero un menú, ¿ya? Hacen primero un menú, imprime, ¿no? Cout, ¿no? Opción 1, ¿no? Diagonal principal, ¿no? Salto de línea para que avance a la siguiente línea. Después, Cout, ¿no? Opción 2, ¿no? Debajo de la diagonal principal, salto de línea. Ya, Cout. Opción 3, ¿no? Encima de la diagonal principal. Ya, salto de línea. Opción 4, ¿no? Diagonal secundaria, ¿no? Perdón. Diagonal secundaria y su salto de línea. Ya. Entonces acá, luego ingresan un mensaje, ¿no? Cout, ¿no? Ingrese opción. Ingrese opción. 2 puntos acá. Y aquí Sein. Sein, la opción, ¿no? Ustedes van a tener acá entero opción. Ahí ingresa la opción que quiere. Esto de aquí es lo que se conoce como un menú, ¿no? Donde le muestran las opciones, ¿no? Y le permites luego elegir qué opción quiere. Ahí va a ingresar 1, 2, 3 o 4, ¿no? Y ya luego pregunta, ¿no? If opción es igual a 1, ya ustedes hacen, ¿no? La diagonal principal, else, ¿no? O si no, usan un switch. Pero yo no he explicado todavía la instrucción switch porque me faltó tiempo en la clase pasada y ahora tal vez lo explicamos, tal vez no. ¿Ya? Entonces la opción switch se puede usar, pero si no, no importa. Usamos el if, ¿no? Si opción es igual a 1, hacemos la diagonal principal. En caso contrario, si la opción es igual a 2, hacemos el otro caso, etcétera, etcétera. Esta es una forma de hacer un menú. ¿Alguna pregunta aquí? Profe, o sea, y luego esos números 1, 2, 3, 4 se relacionarían con cada desarrollo que haga. Claro, pues ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Si la opción es 1, acá tenemos un bloque que es para la diagonal principal. Ahí están todas las instrucciones para imprimir la diagonal principal, ¿no? Si la opción es 2, acá hay otro bloque, ¿no? Para la otra opción, y así. Estamos separando cada opción. ¿Listo, señores? A ver,
¿Alguna pregunta adicional? Ah, señores, ¿algo? ¿Nada? Por ahora no, profe. Ya. Miren, cuando yo puse el problema, yo pregunté, opción A, diagonal principal, opción B, debajo de la diagonal, y así, opción C, opción D. Entonces, de repente por ahí alguien no ha ingresado opciones como números, sino opciones como letras. ¿Cómo es cuando yo quiero manejar letras? Letras. ¿Alguien ha manejado letras, caracteres? Con char. Con char. Yo no les he hecho char, que yo recuerde, pero ustedes saben lo que es el tipo char, ¿no? Miren, observación acá. Observación. Yo tengo tipos de variables, los enteros. Entero, número, por ejemplo, ¿no? Entero. Y tengo el real, float, float X, ¿ya? Los enteros guardan solamente números enteros. Los reales guardan números reales, o sea que tienen parte entera y parte fraccionaria. Aparte ya sabemos cómo es la compatibilidad de tipos, ¿no? Si yo a un real le asigno un valor entero, ¿no? Va a completar la parte fraccionaria con 0. Ahora, si a un número entero le asigno un valor real, solamente va a tomar la parte entera, ¿no? Y no toma la parte fraccionaria. O sea, hay una conversión ahí, ¿no? Entre entero y real. Otro tipo de dato es el carácter, el char, ¿no? Char y un nombre de variable, ¿no? El nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, char C. La variable de carácter es una variable especial, ¿no? Porque toma o puede tomar el contenido de una letra. Yo puedo decir C igual a mayúscula, punticoma, ¿no? Y yo puedo imprimir Cout C. ¿Qué me va a imprimir? Me va a imprimir la A mayúscula, ¿no? Entonces, las variables carácter me permiten guardar un carácter, ¿no? ¿Me permiten un segundito, por favor? Ya, señores, entonces yo tengo la variable carácter que lo que hace es guardar una letra. ¿Está bien? ¿Han usado eso, señores? ¿Conocen eso ustedes? Yo sí, profesor. Ya, pero no todos creo, ¿no? Profe, ¿puede explicar la parte de float? Float, ¿Aparte qué? float X. Bueno, Pero no sé. float es un número real. Cuando yo digo float, es un número real, ¿no? Y puedo decir float X igual 3.8, ¿no? Tiene parte entera y parte fraccionaria, ¿no? Mientras que los números enteros, ¿no? Solamente tienen valor entero nada más. Eso es todo. Los reales son para guardar números con parte entera y parte fraccionaria. Y los enteros para guardar números con parte entera. Eso es todo. Y eso ya lo hicimos antes, ¿no? Luego viene la conversión de tipos nada más, cuando trabajamos, ¿no? Combinados. ¿Qué pasa cuando le asignamos un valor real a un número entero? ¿No? Si yo hago A igual 8.1, ¿no? Y después imprimo A, ¿qué va a imprimir? Va a imprimir solamente 8, nada más.
¿Por qué? Porque A es entero. Solamente va a coger la parte entera. Eso es todo, ¿no? Bueno, a ver, señores, volviendo a los caracteres. Esto de los caracteres está claro. La variable char. Ahora bien, si algo digan por ahí. Miren, una cosa es el apóstrofe, apóstrofe, y otra cosa es la comilla, ¿ya? Entonces, cuando yo digo char C, ¿no? Hay que ponerlo con apóstrofe. C es correcto. Porque si yo digo C igual, comilla, A, eso es error. Error. Tiene que ser con apóstrofe. Las comillas se usan para cadenas. Las comillas se usan para cadenas. Ejemplo, Seau, hola. Ahí sí necesito comillas. ¿Se dan cuenta? Las comillas son para cadenas. Las comillas son para cadenas. Pero cuando es una sola letra, ahí tiene que ser apóstrofe. Así, eso está claro, ¿no? Podemos verificarlo. Acá, por ejemplo, yo tengo char C, ¿no? Char C. C igual a letra A mayúscula. Luego imprime ya. Char C, C igual a mayúscula, imprime C. Entonces, cuando yo ejecuto esto, ¿qué está haciendo? Está imprimiendo la mayúscula, ¿no? Que es el valor de C. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiarle y le pongo en lugar de apóstrofe, le pongo comillas? Yo lo compilo, me da error. Cuando es una sola letra, cuando es un carácter, tiene que ser apóstrofe, no comillas. ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí, eso hay que tener cuidado. Ya, la letra A. Ahora bien, cuando yo asigno valor a una variable de carácter, ¿no? Cuando yo asigno valor a una variable de carácter, ¿no? Observación, en la variable de carácter se almacena el código ASCII. El código ASCII, ¿no? Del carácter. Ustedes saben lo que es código ASCII, ¿no? La tabla ASCII, por ejemplo. ¿Saben lo que es eso?
Los números que están asociados a los caracteres. Ya, la codificación de los caracteres. Miren, señores, todos los caracteres son representaciones gráficas, pero en el computador, esos caracteres se almacenan como, se almacenan como códigos, como códigos, ¿ya? Y esos códigos están dentro de lo que llamamos la tabla ASCII, ¿no? La tabla ASCII. Ya la tabla ASCII la encuentran en todos lados. Y ahí, por ejemplo, vemos, ¿no? Mire, para cada carácter le corresponde una combinación o un valor. Por ejemplo, para la A mayúscula, le corresponde el valor decimal 65. Para la B mayúscula, el valor 66. C mayúscula, 67. Y como ustedes ven, está en orden, está en secuencia, ¿no? Acá los caracteres están en orden ascendente y sus valores están en orden consecutivo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque me permite establecer relaciones. Por ejemplo, yo puedo decir que la letra A es menor que la letra B. ¿Por qué la letra A es menor que la letra B? Porque su código ASCII asociado para A es menor que el código ASCII asociado para B. 65 es menor que 66. ¿Se dan cuenta? Entonces, gracias a eso es que uno puede comparar letras, ¿no? Comparar letras, si es mayor o menor. Porque los códigos ASCII están, ¿no?, en orden ascendente. Ahora, ¿es importante conocer la tabla ASCII? Sí, es importante, pero está siempre en la mano. Ahora, acá apreciamos que las mayúsculas, la letra A mayúscula, 65, B mayúscula, 66, y así en orden, hasta la Z. Pero también aquí a la derecha tenemos las letras minúsculas, ¿no? Las letras minúsculas. Como ustedes ven, la letra A minúscula, 97. La letra B minúscula, 98. C minúscula, 99. O sea, están en orden también. ¿Ya? Están en orden. Esto es muy importante. Muy importante. Miren qué es lo que pasa si hacemos lo siguiente. Si hacemos lo siguiente. Acá yo tengo una variable C, char C. Voy a ingresar in un valor para la variable carácter C. ¿Ya? Y lo imprimimos. Pero antes de imprimirlo, yo voy a hacer C++. O sea, le voy a incrementar. ¿Ya? Pero ¿cómo así le voy a incrementar si es una letra? Pero lo que pasa es que los caracteres, ¿no?, se almacenan según su valor, su código ASCII. Y cuando yo estoy incrementando, estoy sumándole a su código ASCII. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ejecuto esto? A ver, acá está pidiendo que ingrese un valor para el carácter. Yo le voy a ingresar A mayúscula. A mayúscula. Y cuando dé Enter, ¿qué cosa va a imprimir? La B mayúscula. ¿Se dan cuenta? Cuando yo ingresé A mayúscula, lo que hizo fue guardar el valor 65, ¿no?, de la tabla ASCII, 65, su valor decimal, ¿no?, de la A mayúscula. Eso lo guardó en la variable C, que es un carácter, pero se almacena como número ASCII. Ahora, a ese número ASCII 65 le sumo 1, se convierte en 66. Y a la hora que lo imprimo, imprime el carácter asociado al código ASCII 66, que es la letra B. Entonces, hay una compatibilidad de los caracteres con los números enteros, porque lo que se almacena, ¿no?, internamente para el carácter es su número, su código ASCII. Ay, señores, ¿se entiende eso? Sí, profe. Ya, entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un pequeñísimo programa
donde yo ingreso una letra e imprimo las siguientes 5 letras, ¿no? Las siguientes 5 letras. Yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Ingreso una letra, C y C. Luego hago un for, entero J igual a 0, ¿no? J menor que 5, J más. Ahí voy a hacer un bucle, ¿no? De 5 vueltas. Ahora, acá lo que yo voy a hacer es, ¿no? C más. O sea, incremento C. Y luego, Cout C. Ya está. Entonces voy incrementando y voy imprimiendo. Ahora, cuando imprimo, cuando ejecuto, voy a tener acá, ingreso una letra, por ejemplo, la letra C, que va a imprimir las 5 siguientes letras, D, E, F, G, H. ¿Está bien? Eso está clarísimo, señores. ¿Se entiende esto, no? Sí, profe. Entonces, internamente el carácter se almacena como código ASCII. Eso es importante. Importante. ¿Ya? Ahora bien, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a ingresar 2 caracteres, C y D. ¿Ya? Y vamos a leer los 2 caracteres, el C y el D. Pero lo que yo quiero es imprimirlos ordenados. Quiero imprimirlos ordenados, ¿no? O sea, si ingreso a B, imprima a B. Pero si ingreso BA, imprima a B. O sea, siempre ordenado. ¿Cómo hago? A ver, if, y como las, y como los caracteres tienen un orden, y es de acuerdo a su código ASCII, yo puedo comparar, ¿no? Si C es mayor que D, ¿no? Yo imprimo Cout, ¿ya? Primero imprimo D y después imprimo C. En caso contrario, imprimo en el orden CD. ¿Está bien? Entonces acá, a ver, ingreso 2 caracteres, C y D. Si los ingreso en orden, AB, me voy a imprimir AB, ordenado, ¿no? Pero si los ingreso en desorden, B, A, lo voy a imprimir también ordenado. ¿Por qué? Porque está comparando, pues, ¿no? Ingreso C y D, primero y segundo, y compara. Si el primero es mayor que el segundo, imprime el segundo primero y luego el primero. En caso contrario, están ordenados, los imprimo primero y segundo. Ahí, señores, ¿se entiende? Sí, profe. Ya. Profe, sí, tengo una duda bueno, en sí el desarrollo de eso no, pero la parte donde dice, por ejemplo, include string,
H, ¿para qué serviría? Bueno, sí, ¿Ya? ¿Sí? include, bueno, las librerías. Ah, Las no, librerías, eso no, ignórenlo, porque todavía no lo he puesto. ¿A cuál la te refieres? librería ¿A cuál librería? string. La librería string es para manejar cadenas. Yo ahorita no, quería hacer algo de cadenas, pero mejor para la próxima clase. ¿Ya? Eso ignórenlo. Eso es para manejar cadenas de caracteres. ¿Ya? Eso lo vamos a ver luego en la siguiente clase. Ahorita no, ¿ya? No. Ahora bien, mire, yo puedo tener esto, como ustedes ven, pero también puedo hacer intercambio. Yo puedo hacer acá, variable C y D y la variable ten, y hacer un intercambio, ¿no? Entonces, si C es mayor que D, ¿no? Ya saben ustedes cómo son los intercambios. ¿No? Si C es mayor que D, ten, ¿no? Igual a C, C igual a D y D igual a C. ¿Está bien? Los intercambios. Y acá imprimo y D. O sea, como ya los intercambié, están ordenados. Las variables de carácter son como cualquier variable, ¿no? Las puedo intercambiar, lo que sea. Entonces, si yo ingreso al revés, B, A, va a imprimirlas ordenadas, porque ya los intercambió, pero hemos intercambiado los contenidos de las dos variables. ¿Ya? ¿Listo? Señores, ¿alguna pregunta más? Profe, esa es otra forma de poder ordenar, ¿no? Claro, pero aquí estamos cambiando contenidos. Ah, está ¿Ya? usando la variable también, claro. Claro, sí. La variable temporal. Ahora miren, ¿qué pasa si yo digo ingresar una letra e imprimir si es vocal o es consonante? Yo quiero saber si es vocal o es consonante. ¿Cómo hago eso? Por su código ASCII. Ya, pero no necesito conocer el valor del código ASCII propiamente. Lo que yo hago aquí es preguntar por la letra, ¿no? Entonces, si la letra que he ingresado es igual a la letra A, es una vocal, la vocal A, ¿no? Pero tengo varias vocales. Entonces, ¿cómo hago? A ver, mi teclado no tiene para ver gráfico. Ya, entonces, si C es igual a A, o C es igual a B, o C es igual a C, o, perdón, A, disculpen, A, E, I, O, U, estoy hablando de vocales. A, E, I, O, C es igual
a la o C es igual a la U, dale U, ¿no? Entonces, me voy a imprimir Cout vocal, ¿no? Es vocal. En caso contrario, Cout es consonante. ¿Eh? Entonces, ingreso una letra y comparo. Si es vocal, si es una vocal, o sea, si es la A, la E, la I, la O, la U, ¿no? Imprimo es una vocal. Si no, es una consonante, otra letra. Aquí ejecuto, me da un error. ¿Por qué es el error? Estoy imprimiendo, no sé, aquí que quedó de anterior. Ya. Ya, entonces, acá ingreso una letra. Si es una vocal, como la E, va a imprimir, es una vocal. Está correcto, ¿no? Si ingreso otra cosa, que no sea la A, E, I, O, U, va a imprimir consonante. Es decir, está claro, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si yo digo ingresar una letra e imprimir si es mayúscula o minúscula? ¿Cómo sería la condición que yo debo colocar? ¿Ya? La condición es muy simple. Ingreso C. Si C es mayor o igual, ¿no?, que A mayúscula y C es menor o igual que la Z mayúscula, imprimo es mayúscula. En el caso contrario, imprimo es minúscula. A ver, ¿se entiende? Ingreso un carácter C. ¿Ya? Si C es mayor o igual que la A mayúscula y C es menor o igual que la Z mayúscula, o sea, está en el rango de la mayúscula, imprimo es mayúscula. Miren que a mí no me interesa o no necesito conocer qué valor de código ASCII tienen las letras mayúsculas. No interesa. Basta que yo compare nada más. Mayor o igual que A, menor o igual que Z. O sea que el número está en ese rango, en el rango de los números de A y Z. Acá entonces, yo tengo, ¿no? Si ingreso una letra mayúscula, como B mayúscula, me va a imprimir, ¿no? Es mayúscula. ¿Está bien? Pero si yo ingreso una letra minúscula, ¿no? Si yo ingreso una letra minúscula, ¿no?, como la B minúscula, me va a imprimir es minúscula. Entonces, ¿cómo he conseguido esto? Haciendo una comparación nada más. Si el C está en el rango de la A mayúscula a la Z mayúscula, es una letra mayúscula. Si no, es minúscula. Ay, señores, ¿entiende esto? Sí, profesor. ¿Ya? Por eso es importante el código ASCII. Pero su importancia radica en que está ordenado, está en secuencia. Ahora bien, miren,
Yo quiero otro ejemplo en donde yo ingreso una letra, ¿ya? Y la imprimo en mayúscula. Si ya está en mayúscula, no hay nada que hacer, solo imprimirla. Pero si la letra ingresada está en minúscula, hay que convertirla a mayúscula para poder imprimirla. ¿Se dan cuenta? O sea, ingresar una letra e imprimirla en mayúscula. Lo cual implica que si está en minúscula, hay que pasarla a mayúscula. ¿Cómo podríamos hacer eso? Miren, yo ingreso una letra. Ya, muy bien. Ingreso una letra. Ya está. Y ahora, si es que la letra es minúscula, o sea, si está en el rango de la A minúscula a la Z minúscula, si es que la letra es minúscula, yo tengo que convertirla en mayúscula. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Lo que hago es lo siguiente, bastante sencillo. Yo hago C igual a C menos A minúscula. Más, ¿qué cosa debo sumarle? Señores, ¿qué debería sumarle? Para empezar, ¿qué cosa es C menos A minúscula? ¿Qué pasa si yo para C le ingresé la letra B minúscula? ¿Qué me da esta resta? ¿Qué dice, señores? 1. Me da 1, porque los códigos ASCII están en orden. No me interesa saber qué valor de código ASCII es. No necesito. No necesito. ¿Ya? ¿Me permiten un segundito, por favor? Una llamada, ¿ya? Un minutito. Ya, señores, a ver. Estábamos acá, ¿no? Ya. ¿Qué decíamos? Decíamos que debido a que el código ASCII está ordenado, uno ya puede saber, ¿no? Aprovechar esa propiedad para hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo resto
una letra que he ingresado, digamos la B minúscula, menos la A minúscula, ¿no? En este caso me va a dar la diferencia o la distancia que hay de esa letra a la A minúscula. Si yo ingreso B minúscula menos A minúscula es 1. ¿Se dan cuenta? Y no necesito conocer qué código ASCII es para A minúscula, porque yo sé que la B está a continuación. Entonces, B minúscula menos A minúscula es 1. C minúscula menos A minúscula es 2. Y así. Entonces, si la letra es minúscula y yo quiero convertirla a mayúscula, primero lo arresto de la A minúscula para saber qué distancia hay con respecto a la A minúscula. Y después le sumo. ¿Qué cosa tendría que sumarle? En la mayúscula. La A mayúscula. Así de simple, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y ahora lo convierto, con eso lo convierto a mayúscula. Ahí está. ¿Ya? Entonces, primero obtengo la distancia con respecto a la minúscula y esa distancia se la sumo a la mayúscula y ya tengo la letra en mayúscula. Listo, señores. Entonces, a ver, si yo ingreso la X minúscula, ¿qué me va a imprimir? Me va a imprimir la X mayúscula. ¿Ya? Entonces, señores, esa propiedad de los códigos ASCII, que estén ordenados, que estén en secuencia, es importante, bastante útil. Ahora, los caracteres, ¿no? La variable char guarda caracteres, pero internamente lo guarda como números, según el código ASCII que le corresponde a cada carácter. Y esa es una propiedad interesante porque lo podemos manejar como caracteres, pero también lo podemos manejar como si fueran números, ¿no? Por eso que al carácter yo le puedo sumar, restar, ¿no? Etcétera. Comparar, ¿no? Mayor, menor, igual, etcétera. Entonces me permiten hacer muchas cosas. A ver, señores, no sé si tienen alguna observación adicional acá. Profesor, Diga. ¿podría ser válido que a la variable carácter solo le sumara 32 y así transformarlo en mayúscula? 32. ¿Pero qué cosa es 32? El código de La la A minúscula. diferencia entre el código ASCII de la A minúscula con A minúscula, con A mayúscula. No, pero eso no es correcto. En realidad yo no necesito conocer los valores. Yo no sé qué código ASCII tendrá A minúscula ni A mayúscula, no interesa. Pero lo que sí sé es que están ordenados. ¿Ya? Entonces no le tengo que sumar 32 o hacer cálculos, no. Me basta la distancia que tiene nada más. Eso es todo. ¿Ya? No es correcto estar dándole valores específicos a sumarle o restarle. Eso no es correcto. A ver, señores, ¿alguna pregunta? Está claro el código char. Ya. Ahora, hay que tener cuidado a veces en algunos problemas, ¿ya? Con respecto a lo que es carácter, ¿no? Observación. ¿No? Hay que diferenciar carácter de dígito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el 9 es un dígito, ¿no? Pero esto es un carácter. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes.
¿no? Entonces, cuando yo ingreso un número entero, 9 es el valor 9. Pero cuando yo ingreso un carácter 9, no es el número 9, es el código ASCII del carácter 9. Es otra cosa. ¿Se dan cuenta? Es el código ASCII del carácter 9. Ahora, si yo ingreso el carácter 9, ¿cómo lo convertiría al dígito 9? ¿No? ¿Cómo haría para convertir, ¿no?, al dígito 9? Definiéndolo como un int. No, porque si yo solo paso al int, me va a dar el código ASCII. O sea, yo tengo acá, a ver, entero, dígito, ¿ya? Y acá tengo char C. Y yo pido, ingreso un valor para el carácter, ¿ya? Y cuando me pide un valor para el carácter, yo digito 9. Pero lo que he ingresado en C, ¿qué cosa es? El carácter 9, ¿ya? ¿Qué cosa es el carácter 9 por dentro? Es el código ASCII del carácter 9. Y ese es un valor. Yo no sé qué valor será, si 32, si 44, no sé. En este momento, y tampoco interesa, no interesa. Pero yo quiero que la variable dígito tome el valor numérico asociado al carácter. O sea que dígito sea 9. Si yo hago dígito igual a C, le va a copiar el código ASCII que está en C al dígito. Y ese código ASCII, pues, es un número que no es 9. Puede ser 30, no sé, habría que ver la tabla ASCII, qué valor tiene. ¿Ya? Eso está mal. No le va a dar 9 al dígito, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que tengo que hacer para convertirlo a dígito? Acá ingreso 9, carácter 9. Yo quiero que el dígito sea el dígito 9. ¿Qué debo hacer? ¿Mm? Restarle el carácter 0. Claro, está bien. Dígito igual C menos el carácter 0. Ya, póngase un OK y aquí el que respondió. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, si yo quiero tener el dígito 9, ¿no? El dígito 9, tengo que restarle al carácter, ¿no?, el carácter 0. Eso me va a dar la distancia con respecto al carácter 9, ¿no? Ahora sí, la variable dígito es 9, 9 como número. ¿Se dan cuenta, no? De ahí tengo ya el dígito como valor numérico. Esto es importante. Más adelante, ustedes van a tener problemas en los cuales, por ejemplo, leen un archivo de texto, ¿no? Un archivo de texto, y lo que está dentro del archivo de texto son todos caracteres. Todo lo que está en un archivo de texto son caracteres. Y ustedes van a leer carácter por carácter. ¿Y qué pasa si quieren convertir una cadena de caracteres numéricos en un valor numérico? Van a tener que hacer un algoritmo, ¿no? Porque una cosa es el dígito en sí o el número en sí, y otra cosa es el carácter o la cadena. Tanto el carácter como la cadena están representados, almacenados con su código ASCII. Y el código ASCII no es equivalente al valor numérico, no. ¿No? Eso hay que hacerle una conversión. ¿Ya? En este caso, para convertir el carácter 9 al dígito 9, tengo que restarle, ¿no?, 0, carácter 0. Eso me va a dar la diferencia entre el carácter 9 y el carácter 0, me va a dar 9, o sea, el valor 9. Ya, señores. ¿Está claro entonces? A ver, señores, ¿alguna pregunta más?
Profe, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, hacer que el valor de la A hasta la Z tome valores así de 1, 2, 3 hasta 24, y quiero que si pongo 1 salga la A, o sea, el carácter A, ¿cómo le llegaría a hacer? Es una conversión, pues te lo sumas a la letra A, ¿no? Ah, tú quieres que si ingresa 1, imprima A, si ingresa 2, imprima B, algo así. Sí, algo así. Eso es sencillo, pues, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿no? Yo quiero, ingreso un número, ¿no? Y si el número es 1, que imprima la A. Si el número es 2, que imprima la B. ¿Cómo haría eso? ¿No? Tengo entero, número, ¿no? Char, C. Ingreso el número, CIN, número, ¿ya? Y lo que hago es el carácter. ¿Cómo sería el carácter? El carácter sería, ¿no? Ya, en mayúscula pongamos. Mayúscula A más el número que has ingresado. ¿Qué más? Aquí me dice. ¿Menos uno? Menos 1. Menos 1, ¿no? Porque el 1 es A. Menos 1. Y aquí imprimo. Ya pongas un OK y el que intervino ahí. Cout, C. ¿Sí? Entonces, cuando ingreso 1, me imprime A. Ingreso 2, me imprime B. Y así, ¿no? Como ustedes ven, es sencillo. ¿Ya? Pero a veces hay que hacer el truco de la parte numérica, ¿no? Cómo convertirlo. ¿Listo? Ya. Entonces, Sí, profe, por mucha familia. ya digo que fue. A ver. Ya, entonces acá, estoy un poco ya. No, de acá, ¿no? Pero había otro más que puso OK, creo. ¿Por qué era? Yo le dije a alguien que ponga OK y no, no. Bueno, ya. Entonces solamente hay uno. ¿Quién es ese que está adicional? ¿A usted le dije? Ah, no, pensé que me decía a mí porque me intervenió. Bueno, no sé yo. No, no. Nada Ya. más. Entonces, ya. A ver, entonces, ¿alguna consulta, alguna pregunta? A ver, señores, estas son, caracteres, nada más caracteres, ¿ya? Que se manejan así, ¿no? Con char, ¿ya? Con el apóstrofe y todo eso. Otra cosa muy diferente son las cadenas de caracteres. Cadenas de caracteres, ¿no? Entonces, otra cosa son las cadenas de caracteres. Pero las cadenas de caracteres las vamos a ver ya en la siguiente clase. Porque acá hay varias posibilidades. Y hay varias formas de trabajar. La forma clásica o antigua y la forma moderna, ¿no? En la forma clásica, antigua, los caracteres, las cadenas de caracteres se trabajaban como si fuera un arreglo, un vector de caracteres, ¿no? Pero en la forma moderna ya se trabajan como si fueran tipos específicos, ¿no? Por ejemplo,
aquí, pero para la forma moderna necesitamos colocar la librería string.h, ¿no? Y ahí ya yo puedo trabajar sobre cadenas, que serían string, cat, ¿no? Punto y coma. O sea, es un nuevo tipo, el tipo cadena. String es cadena. Esto solo lo puedo hacer si es que he incluido la librería string.h. Si no, me da error. ¿Ya? Entonces, si yo esto de acá le quito, compilo, ya. Acá me está aceptando, ¿no? Ese es por el IOString, creo que le he puesto. A ver. Ah, pero lo estoy trabajando como cadena, nada más, no como objeto. Ya, string.cat. Pero voy a ver si puedo hacer cat igual a una cadena. Hola. Y lo imprimo. Cout, cadena. A ver si resulta. Ya, sí lo está haciendo. Ya, en todo caso, la clase string, la librería string.h, tiene más opciones. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero aquí me está permitiendo manejar cadenas directamente. Eh, mm, ¿Cuál es? Creo que la librería, está en la librería Conio, me parece. Vamos a chequear. Vamos a deshabilitar la librería Conio. Ahí si me deja o no me deja. Ya, sí me deja. Entonces, seguramente está en la librería stdio. Quitamos. También me deja. Ah, entonces está en la librería IOString. Claro, es de la librería IOString. La librería, en la librería IOString están esas cadenas. Ahí me da error. Ya está bien. Esa librería IOString me permite trabajar con cadenas de la forma tradicional, ¿ya? Estándar. Aparte hay una forma moderna de la librería string.h. Eso lo vamos a ver después. A ver, con la librería IOString, input output string, ya puedo trabajar con cadenas. Tengo la cadena hola, ¿no? Cout, por ejemplo, ¿no? Puedo copiar cadenas, ¿no? Cadena 2, ¿no? Cadena 2 igual a cadena 1, cat nomás. Y acá, cout, K2, que también es sola, ¿no? A ver. Ya, ahí imprime hola y otra vez hola, ¿no? Entonces, con la librería IOString, puedo tener el tipo string, ¿ya? Tengo cadena y ya puedo manejarla como una cadena, pero necesito la cadena entre comillas. Ahora, acá lo que quiero chequear es las funciones. Por ejemplo, cadena 2, substring de cat, coma, 1, 2. Ahí quiero ver si es que, ¿ya? Hola, ¿no? A, B, C, D, E. A ver, A2 es substring. Aunque no necesitaba eso, pero bueno, ya. Me da error. Ya no me deja sacar el substring.
directamente. Mm, ya ven. El substring. K2 igual substring. Entonces, hay un problema con las funciones antiguas y con las funciones modernas. La función substring es para sacar una subcadena, pero esto es hasta cierto punto antiguo. ¿Ya? Entonces, substring de cat, 1, 2. No me está dejando. Entonces, esta librería IOString me permite trabajar con cadenas, pero hay que conocer bien, pero son librerías, son formas antiguas de trabajar con cadenas. A ver, si le pongo cat.substring, 2, no creo, pero a ver si ya sí me está dejando. Ya, ahí sí funciona, ¿no? La subcadena de cat. La subcadena de cat. Entonces, ya, la cadena es hola ABCD. Hola ABCD, y después está que saca la OL. A ver, tenemos que ver. La cadena A, B, C, D, E, F. Ya. Imprime la cadena. Salto de línea. Después saca una subcadena de la posición 1 y 2 caracteres. Ya, vamos a explicarlo, ¿eh? A ver, la cadena 1, cat, es A, B, C, D, F. Eso lo imprimimos primero. A, B, C, D, F. ¿No? Se imprime cat, A, B, C, D, F. Y un salto de línea. La cadena 2 es la cadena cat punto substring. Esa es terminología moderna, ¿no? Orientado a objetos, programación orientada a objetos. O sea, de la cadena 2 saca la subcadena, substring, ¿no? Desde la posición 1, ¿ya? Recuerden que en la programación los arreglos empiezan en 0. O sea, la A es la posición 0, la B es la posición 1. O sea, va a empezar desde la B. Y desde la B toma 2 caracteres. Ay, caramba. Profe, no pude entender muy bien. ¿Cuál es ahorita? A ver, señores. Decíamos, ¿no? La cadena 1 es ABCDF, ya lo imprime. La cadena 2 es un substring, una subcadena de la cadena CAT, empezando en la posición 1 y tomando 2 caracteres. La posición 1 no es A y no es B, porque recuerden que todo empieza en 0. La posición 0 es A, la posición 1 es B, la posición 2 es C. Entonces, cuando yo digo subcadena empezando en la posición 1, es empezando en B. Luego, a partir de allí, toma 2 caracteres, dos caracteres, o sea, B y C. Esa subcadena se la guardas, se la asignas a K2. Por eso cuando imprimimos K2 me sale BC. Esa es una subcadena.
Ahí, señores, ¿algo se entiende? Sí, ahora sí, profe, pero la parte de subs es subcadena, ¿no? O sea, sí. Sí, substring, o sea, subcadena. Eso es una subcadena, ¿ya? Es una subcadena. A ver, señores, esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, porque ahorita ya nos estamos adelantando. Porque cuando se trata de cadenas, hay bastante que decir ahí. Porque las cadenas se pueden comparar. Las cadenas se pueden partir, se pueden sacar subcadenas, ¿no? ¿Ya? Las cadenas pueden hacer muchas cosas con las cadenas. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver con más detalle, por favor, en la siguiente clase. Ahorita no queremos avanzar porque no va a faltar tiempo para completar. ¿Ya? A ver, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Ya tomamos asistencia todavía? No, profe. Ya, entonces vamos a poner asistencia. Ya, marquen su asistencia. Ya, señores, voy a dejarles una hoja de ejercicios para que presenten y eso va a contar como intervención en clase, pues. ¿Ya? Con eso creo que pueden practicar un poco más. Y en la clase siguiente hacemos cadenas y me hacen acordar para hacer la instrucción switch, porque la instrucción switch no la hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? En la siguiente clase me hacen acordar al principio para hacer la instrucción switch primero. Por favor, ¿ya? No se olviden. Bueno, señores, no sé si para no avanzar más, no sé si aquí quedamos o si tienen alguna pregunta, alguna consulta específica. Con respecto a la clase, no, profe, pero puedo, bueno, con lo que dejó de tarea, bueno, solo hice la 2. Bueno, y lo de la matriz no hice o sea, la primera. Pero bueno, pues vamos a dejar otras tareas. Ah, ya, pero igual se lo puedo mandar, aunque no tenga nota de eso. El plazo para entregar eso, ¿cuándo era? Hoy Ya. día, creo. Ayer. No, hoy día, profe. Hoy día hasta las 12 de la noche. Ujú. Ya, pues hasta las 12 de la noche Claro. tiene. Ah, ok, profe. Ya, gracias. Ya, entonces, señores, nos quedamos acá, pues, señores. Ya practiquen. Les voy a dejar otro ejercicio, ¿eh? Otra tarea, para que practiquen. Ya, Sí, señores, acá profe. nos quedamos, señores. Ya, listo, señores. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Ah, bueno.